el ATmega 8. Comenzaremos con lo que son las características y podemos observar en la primera línea que nos marca que el dispositivo es de alto desempeño, de bajo consumo, que es una arquitectura ABR y es un microcontrolador de 8 bits. Recordemos también que el acrónimo ABR pues es el distintivo de la marca Atmel, en este caso para su segmento de microcontroladores de 8 bits. Consideran ellos que es una arquitectura RISC avanzada que tiene 130 instrucciones potentes, todas ellas de un solo ciclo, que se manejan registros de trabajo de propósito general, en este caso 32 con una longitud de 8. Maneja una operación totalmente estática, puede trabajar hasta 16 millones de instrucciones por segundo a una frecuencia de 16 MHz. Incluye un multiplicador, el cual opera en 2 ciclos. Puede manejar una memoria de datos y de programa de tipo no volátil. En este caso estaríamos hablando de una memoria de 8K bytes de memoria flash, que es donde contendríamos el programa principal. Esta memoria tiene una duración de 10.000 ciclos de escritura y borrado. Esto nos indica cuántas veces puedo utilizar la memoria, estar borrando, escribiendo, borrando, escribiendo. Tiene una sección específica para colocar lo que sería el bootcode, como se le conoce, que es un pequeño programita que nos permitiría actualizar por sí mismo el programa del chip sin tener que utilizar un programador específico. También tenemos por ahí una memoria doble EEPROM de 512 bytes con una duración de 100.000 ciclos de escritura y borrado, una memoria RAM interna de 1 KB. Posee además un seguro para evitar copias del firmware del microcontrolador. Contiene algunos periféricos con características especiales, en este caso 2 timers de 8 bits, que también pueden funcionar como contadores y tienen un preescalador de manera separada a estos timers. Pueden utilizarse también en modo de comparación. Tiene un timer de 16 bits que también puede funcionar como contador. También tiene un preescalador separado. Puede usarse en modo de comparación y también en modo de captura. Estas modalidades principalmente son para utilizarse en el entorno de modulación por ancho de pulso. Luego encontraremos lo que sería un contador de tiempo real con un oscilador separado o independiente del oscilador principal para el procesador. Tiene 3 canales de modulación por ancho de pulso, 8 canales para el ADC en el empaquetado TQFP, que sería el empaquetado cuadrado de montaje superficial, y puede manejar hasta 10 bits de precisión a la salida del ADC. El empaquetado PDIP solo contendrá 6 canales para el ADC, con la misma precisión en la salida del ADC, 10 bits. Se puede manejar por ahí también lo que sería una interfaz serial, conocida como 2-wire, para el aspecto de programación y comunicación con otros dispositivos. La USAR de manera serial, que también es programable. Tiene una interfaz serial conocida como SPI o SPI, que puede fungir como maestro o como esclavo, dependiendo del protocolo que se adopte. Y tiene un timer que también es de alguna manera un vigilante del microcontrolador, conocido como Watchdog Timer, el cual se encargará de revisar que el procesador esté trabajando de manera adecuada. Y tiene su propio oscilador, es independiente también del oscilador principal del procesador. Tiene un comparador análogo también embebido en el chip. Y bueno, a otras de las características que ellos destacan como especiales
es que tiene un circuito conocido como Power on Reset. En este caso aplicaría un reset en el momento de ser encendido el circuito, el chip. Tiene un circuito para la detección de algo que se llama brownout, que nos permite detectar el nivel de voltaje de alimentación que tiene el circuito, y cuando se alcanza el nivel adecuado, obviamente está trabajando el chip. Si este voltaje decae, entonces el circuito se reinicia. Y bueno, este brownout detect es programable también. Tiene la capacidad de manejar un oscilador interno tipo RC, el cual está calibrado también de fábrica, pero se puede utilizar en sustitución del oscilador principal. Cuenta con fuentes de interrupción internas y externas. Tiene 5 modos de reposo. Los modos a los que se refiere son principalmente para operar en modalidad de bajo consumo. Regularmente estos tipos de operación suelen ser cuando se trabajan con baterías, aunque puede haber alguna excepción con fuentes de alimentación normal, donde el circuito puede estar en modalidad de reposo, ya que no está activo, si no es hasta que ocurra alguna señal que lo despierte. Entonces aparece el modo idle, el modo donde se trabaja el ADC con reducción de ruido, el modo conocido como Power Save, uno más, Power Down y Standby. Cada uno tiene características diferentes en cuestión de consumo, y los dispositivos del microcontrolador que estarán habilitados para dicha funcionalidad. El circuito por lo general maneja 23 terminales de entrada-salida, que obviamente son programables. En este caso nos referimos a las terminales conocidas por nosotros como puertos. Son 28 para el PDIP, 32 para el TQFP y 32 para otro empaquetado conocido como MLF. Los rangos de operación son desde 2.7 hasta 5.5 volts para el ATmega 8 con terminación L. El que no tiene letra al final trabaja de 4.5 a 5.5 volts, es decir, dentro del rango operativo de los TTLs. En cuestión de velocidad, el que termina con L trabajaría de 0 a 8 MHz, y el que no tiene letra trabajaría de 0 a 16 MHz, que sería la máxima velocidad en esta familia de acuerdo a la hoja de datos que tenemos aquí a la mano. En cuestión de consumo de energía, aquí hay una referencia para 4 MHz. Si trabaja a 3 volts a una temperatura ambiente, en modo activo se estarían trabajando 3.6 mA de consumo. En modo idle, que es uno de los modos de reposo, hasta 1 mA. Y bueno, el power down mode, 0.5 microamperes, que sería el mínimo consumo en reposo. Por supuesto, vamos a encontrar por ahí los empaquetados. Es factible y muy común el uso del PDIP todavía en nuestros ejercicios, en nuestras prácticas. Este sería un chip de 28 pines. Podemos ver por ahí las etiquetas y la distribución. Aquí vamos a poder reconocer, por ejemplo, los puertos. De alguna manera están etiquetados como P de port, y en este caso serían A, B, C, D, dependiendo de la cantidad de puertos que encontremos. En este caso en particular, por la cantidad de pines, solo cuenta con el puerto B, con el puerto C y con el puerto D. Algunas de las funciones de estas terminales son dobles o triples, es decir, pueden funcionar como terminales digitales, pueden funcionar como entradas análogas para el caso del ADC, o pueden fungir como una entrada para alguno de los protocolos que se pueden llegar a manejar con este dispositivo. Por supuesto, si observamos por ahí en la terminal 9 y 10, existe la posibilidad de utilizar un oscilador, un cristal, o definitivamente utilizar el oscilador interno, que son pues parte de las características destacadas de este dispositivo. En cuestión del diagrama bloques, aquí ubicaremos rápidamente la información.
En este diagrama se nos estaría mostrando, voy a ajustar un poquito la pantalla porque para que lo podamos ver un poquito más grande. Listo. Bien, entonces decíamos que en este diagrama bloques pues prácticamente se encuentra toda la información acerca de los dispositivos internos del chip. Y bueno, vamos a identificar algunos. Tenemos lo que sería el puerto C, que aquí se maneja como drivers y buffers de manera simultánea. Es decir, esta unidad se encargaría de configurar el puerto como entrada o salida y al mismo tiempo de tener la potencia suficiente para alimentar en algunos casos algunos dispositivos como LEDs, por ejemplo. El circuito que está hacia abajo es una interfaz simplemente donde almacenamos los datos que vienen de cualquier otro dispositivo y que han sido canalizados a través del bus hacia el puerto. Es decir, en esta parte nosotros entraremos en el intercambio de datos, ya sea de salida o de entrada hacia el puerto. Pueden observar que se marcan flechas direccionales indicando, como ya lo hemos visto en otras arquitecturas, si cada uno de los bits son independientes de configuración y además si son bidireccionales. Lo mismo pasa para el puerto B que vemos del lado derecho. En la parte superior derecha encontramos las conexiones para el manejo del cristal y bueno, ahí están determinadas las terminales cristal 1 y cristal 2 para las conexiones. Del lado izquierdo encontramos una terminal de reset y la alimentación. Cabe hacer mención en este caso que las terminales que están marcadas como reset y las de cristal, si se dan cuenta, están conectadas directamente a los puertos. Esto significa que puedo en algún momento prescindir de estas funcionalidades y entonces ganar una terminal de puerto. Es parte de la configuración que se puede adoptar. Al interior vamos a encontrar, por supuesto, el bus de datos es fácil de identificar, ya que es la línea que prácticamente se distribuye a lo largo del microcontrolador. Y eso nos da pie a identificar rápidamente este bus de datos que está conectado directamente a la LUM, que vemos por aquí abajo. Junto con la LUM encontramos también lo que sería el registro de estatus. Y bueno, en este caso el registro de estatus es el que contiene las banderas que ya conocemos, como la bandera Z, la bandera carry, la bandera de medio acarreo. Y bueno, en este microcontrolador encontraremos otras banderas que también pueden ser de interés de acuerdo al tipo de operaciones que se están realizando. En la parte superior de la LU encontramos los registros de propósito general y además están señalados unos registros especiales como X, Y y Z. Los registros de propósito general fungen en este caso como los registros principales del núcleo del procesador. Recuerden que son registros en donde se pueden hacer operaciones de manera directa con la ALU y bueno, habría que ver si todas las instrucciones son realizables dentro de estos registros, es decir, estos registros se comportan como el famoso acumulador del 8051, solo que son un grupo de ellos, pero el hecho de que estén divididos y que en el bloque nos los estén marcando con esta segmentación significa algo, entonces hay que investigar muy bien cuáles son las funcionalidades especiales que tienen estos registros. En la parte superior podemos encontrar la RAM, ahí es donde encontramos que están separados los registros de propósito general de la memoria RAM. Podrán observar que tanto el registro de estatus, la LU y los registros de propósito general están contenidos dentro de un área punteada. Esta área punteada contiene los registros y los bloques importantes que tienen que ver con el núcleo del procesador. Del lado izquierdo de los registros de propósito general encontramos el registro de instrucciones y el decodificador de instrucciones y de ahí hacia la unidad de control a través de las líneas que se manejan como líneas de control. Prácticamente todo esto es el CPU, el núcleo o el famoso core como le llamamos hoy el núcleo del procesador.
Bueno, y en la parte superior encontramos la memoria flash que conecta directamente con el registro de instrucciones. Hacia arriba encontramos el contador de programa y hacia nuestra derecha el stack pointer. Noten en este caso que tenemos un stack pointer, un puntero, quiere decir que hay un registro ahí que está precisamente apuntando a la memoria RAM estática contenida dentro del microcontrolador. Del lado derecho vamos a encontrar algunos dispositivos como son los timers counters, un oscilador, que prácticamente es el circuito que si yo decido trabajarlo como oscilador interno o externo, bueno, ya tendré que escoger alguno de estos dos bloques a través de la configuración de los bits. Tenemos un oscilador interno que alimenta al watchdog timer, una unidad de control para el procesador y para el manejo de tiempos, una unidad para el manejo de interrupciones, otro bloque que contiene la memoria doble EPROM. Hacia abajo encontramos la USA, hacia la izquierda tenemos el protocolo SPI, que en este caso es utilizado para programar la memoria flash de manera serial, por supuesto, hacia el microcontrolador. Y hacia abajo del SPI encontramos también un bloque que nos permite hacer la comparación con un amplificador operacional conectado en este caso al puerto D. Y en la parte final, de abajo, en la parte derecha, encontramos el puerto D, también con la parte de interfaz digital donde se almacenarán los datos que provienen del bus, y finalmente el driver y el buffer, que será el encargado de configurar el comportamiento que tiene el puerto como entrada y salida, y por supuesto la situación de otorgar más potencia a la salida de los pines, por eso el término de buffer. Obviamente resalta mucho en el diagrama ver un amplificador operacional, es un poco extraño en algunos microcontroladores, pero también hay muchos otros que lo poseen. Esto nos permite hacer comparaciones de valores análogos, que en algunas ocasiones es todo lo que necesitamos para poder trabajar o hacer hardware externo al microcontrolador, y bueno, en este caso ya lo tenemos también inmerso, así que podemos aprovechar esas características. Y bueno, dejamos para el final, arribita del stack pointer encontramos el ADC, y en esta parte encontramos el multiplexor también del propio ADC. Pueden darse cuenta que el ADC está conectado al puerto C, vemos por ahí las líneas de conexión, y tiene su propia referencia de voltaje. Quiere decir en este caso que yo puedo adoptar un voltaje de referencia independientemente de la alimentación del propio microcontrolador. Y bueno, a grosso modo esto es la descripción del microcontrolador. Vamos a irlo conociendo un poquito más. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, chicos. Yo no me acuerdo. Muy bien. Aquí vemos otro diagrama bloques del propio microcontrolador. En este caso, un poquito más simplificado que el que tenemos arriba, donde se concentran propiamente los bloques de los periféricos alrededor del bus de datos, y nos muestran los 32 registros de propósito general con la loop, la memoria RAM y la memoria doble EPROM y las líneas de entrada-salida. Del lado izquierdo tenemos parte de lo que sería el núcleo del procesador, contador de programa, memoria flash, registro de instrucciones y decodificador de instrucciones. Cabe resaltar que en esta parte encontramos dos buses de direccionamiento, uno para el direccionamiento directo y otro para el direccionamiento indirecto. ¿Qué es esto? Bueno, normalmente esperamos nosotros un bus de direcciones para la RAM y un bus de direcciones para la memoria flash, que es donde estará el programa. Bueno, además de ese bus que ya esperamos, resulta que para la memoria RAM podemos hacer direccionamiento directo y se trabaja a través de un bus independiente del bus de direccionamiento indirecto, cuando en realidad en otros micros se utilizan los mismos canales. Pero aquí, como los mecanismos son diferentes, pues se tienen que hacer también
por líneas independientes, y esa es la razón de que lo encontremos separado. Esto facilita el manejar punteros hacia la memoria y poder estar depositando datos en RAM sin tener que modificar de alguna manera el puntero. Habíamos mencionado por ahí el registro status, que es la salida de la luz, y en este caso donde mencionamos se encuentran las banderas. Aquí vamos a encontrar en el bit 7 lo que sería el bit que habilita las interrupciones de manera global, un bit conocido como T, que se encarga de almacenar el bit que nosotros le indiquemos, es decir, es un bit de usuario prácticamente. Hay un bit conocido como H, que en este caso es el medio acarreo, equivalente al DC en otros microcontroladores. Tenemos un bit conocido como S, que en este caso nos devolvería el signo basado en otros dos bits, que sería el bit N y el bit V. En este caso, para indicarnos cuál es el signo verdadero de alguna de las operaciones. Encontramos el bit V, que nos permite manejar complemento a 2, indicándonos en este caso un overflow en alguna operación. Y la bandera que nos indicaría el signo negativo en operaciones aritméticas o en operaciones lógicas. Cuando trabajamos estas operaciones y podemos generar por ahí un exceso o un acarreo o un overflow, entonces ya involucramos el bit S que tenemos de manera anterior y que ya mencionamos. También tenemos la bandera Z que nos estaría indicando un 0 directamente en alguna de las operaciones realizadas en el CPU. Y también el bit carry o de acarreo que ya conocemos en la posición 0 de este registro. Entonces ahí quedan descubiertas estas banderas para poderlas utilizar y aprovechar. Bien, a continuación encontramos lo que sería el diagrama donde están los registros de propósito general. Estos registros que mencionamos trabajan directamente con la luz y vamos a observar que son 32 registros en total, desde R0 hasta R31, considerando R0 y R15 como una porción de esta memoria, por eso vemos en el dibujo que están divididos, y otra porción de R16 a R31. Y mencionábamos que los registros, por ejemplo, R26 y R27, están agrupados para formar un registro mayor, que en este caso sería de 16 bits, conocido como X. Y luego uno de R28 a R29, también de 16 bits, conocido como Y. Y el R30 o R31, conocido como Z. Estos son registros especiales que ya veremos con las instrucciones donde los podríamos utilizar con esta longitud de 16 bits. Cabe mencionar que todos los registros que ya mencionamos desde R0 hasta R31, por supuesto, son de 8 bits. Pero bueno, en esta parte hay alguna funcionalidad en particular donde se podrán aprovechar con una longitud de 16 bits, simplemente llamándole X, Y o Z según sea el caso. Y bueno, comentábamos que estos registros de trabajo, los famosos working registers de propósito general de los AVRs, pues están divididos en dos partes y mencionábamos de R0 a R15. Estos registros en particular tienen una diferencia que se menciona por aquí en la hoja de datos. Déjenme nada más ubicárselos rápidamente. La diferencia va a ser una instrucción que no se puede realizar en unos o en otros y tiene que ver con la carga de constantes, ¿sí? Que en este caso solamente ocurre del registro 16 al registro 31, si no me equivoco. Ahorita lo aclaramos un poquito más adelante. Bien, bueno, lo que les mencionaba acerca de los registros X, Y y Z, aquí tenemos cómo se conforman. Por supuesto, tenemos registro X parte baja y registro Y parte alta y baja para cada uno de los registros, ¿sí? En el caso del stack pointer, también es un stack
que es un registro, cuenta con 16 bits para poder manejar el puntero a la memoria RAM. Por supuesto son bits de lectura-escritura. Y bueno, en este caso podemos también encontrar con respecto al CPU, en cuestión de la ejecución de las instrucciones, que estas instrucciones se ejecutan en diferentes momentos y también de manera, podríamos decir, tipo pipeline, parecido a lo que ocurre con Microchip, solo que esto es todavía más rápido que en el caso de los núcleos de Microchip. Mientras en Microchip una instrucción se ejecuta en 4 ciclos, aquí encontraremos que se ejecutan en uno solo. Y bueno, hay instrucciones que se pueden manipular de tal suerte que primero encontramos el ciclo fetch, viene el ciclo exe, y durante la ejecución del ciclo exe viene el ciclo fetch de la siguiente instrucción, y esto pues gana tiempo, ¿no? Como ya lo hemos comentado en las otras arquitecturas. Ocurre también aquí la misma situación. Y en cuestión del ALU, pues sí, hay muchas de las operaciones que la mayoría de ellas se ejecutan en un ciclo, ya lo veremos en el set de instrucciones, pero habrá otras que son un poquito más complejas, que le toman unos cuantos ciclos más para poderlas realizar. Y bueno, ahí tenemos parte de la información, digamos, más relevante en cuestión del microcontrolador. Y aquí vamos a encontrar lo que sería la memoria flash, prácticamente donde colocamos el código de nuestro programa. Vamos a encontrar que esta memoria está segmentada, pero con finalidad de establecer funciones para lo que sería la sección bootloader. Y ya mencionaba que esto permite actualizar incluso el propio programa a través del microcontrolador sin tener un programador en particular. Y bueno, esto permite hacer actualizaciones del código de una manera muy rápida. En este caso, las direcciones van desde 000 hasta FFF, que obviamente esto delimita dependiendo de la cantidad de memoria que se tenga para los dispositivos. En este caso, recordemos un 8K. En cuestión de la memoria de datos, aquí tenemos el mapa, donde se organiza toda esta memoria, y vamos a encontrar del lado izquierdo un mapa y del lado derecho otro mapa, ¿sí? En el lado izquierdo encontramos los registros de propósito, perdón, los working registers, desde R0 hasta R31, y encontramos un grupo de registros conocidos como IO. Estos registros son específicamente de entrada y salida, pero prácticamente son nuestros registros de funciones especiales, es decir, son todos aquellos registros que manipularemos para darle alguna funcionalidad en particular al microcontrolador, donde configuraremos elementos como los timers, como el ADC, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de mapa que se puede manejar en cuestión de la programación del microcontrolador, o podremos usar el que está del lado derecho. Esto nos indica dónde están las direcciones de cada uno de los registros en el espacio real del microcontrolador. ¿Sí? Y entonces encontraremos que los registros IO, por ejemplo, tienen dos direcciones. La dirección adoptada de acuerdo al mapa de la izquierda o la dirección real del mapa de la derecha. Y finalmente, en este bloque del mapa de datos, encontramos en la parte final lo que sería la memoria RAM interna, que comenzaría en la dirección 60. Y bueno, vienen por aquí hacia adelante algunos registros para la manipulación de la doble EPROM, ¿verdad? Algunos ejemplos de código que creo que ya los checaron ustedes. Ejemplos para manejar ensamblador y ejemplos para manejarlos en C. Son algunas de las características que además distinguen esta hoja de datos, porque nos muestra también las etapas de programación. Aquí tenemos un diagrama de bloques que nos muestra la distribución de la señal de reloj hacia los diferentes dispositivos, dependiendo de lo que se pueda requerir. En la parte
de abajo de este diagrama se ven las diferentes fuentes de reloj posibles. Todas estas alimentan a un multiplexor. En este caso serían las entradas al multiplexor y la salida, por supuesto, alimentando a la unidad de control, que a su vez pues distribuye la señal de reloj a los diferentes dispositivos, principalmente el núcleo del CPU, a la memoria RAM, a la memoria flash, a la ADC, a los módulos de entrada y salida y por supuesto a los timers counters. Bueno, algunas indicaciones para lo que sería en la figura 11 la conexión del cristal para algún propósito en particular, dependiendo del rango de frecuencia a utilizar. Nos proponen un grupo de capacitores en cierto rango, dependiendo las operaciones que queramos hacer en cuestión de frecuencia. Conexiones para utilizar un oscilador externo o RC, de manera muy similar a como ocurre con Microchip. Un oscilador interno RC también, el cual ya viene calibrado y en este caso simplemente seleccionaríamos a través de un grupo de bits cuál es la frecuencia de operación con la que quiero trabajar. Y bueno, eso me permite ganar 2 terminales de puerto, pero también debemos de tener en cuenta que la precisión de los osciladores, en este caso el interno, no es tan alta como la de un cristal. Nuevamente aquí, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, es lo que tendrán que seleccionar. Si quieren una alta precisión en el tiempo, que no haya adelantos o atrasos, entonces sí nos conviene utilizar un cristal de cuarzo, ¿no? Y bueno, básicamente digamos que esta es la información relevante o importante. Vamos a ubicar ahora otros elementos del procesador. Vamos a ver, por ejemplo, los puertos. Aquí vamos a encontrar la configuración básica de las terminales. Son muy parecidas a las de Microchip en cuestión de la estructura y funcionamiento. Los puertos en particular, pues aquí están los diagramas para poder interpretar. Nuevamente observamos por ahí el uso de flip-flops tipo D para estar manteniendo los datos y la configuración de los puertos. Vamos directamente a los registros, que es lo que nos interesará en la cuestión de la programación, para que puedan ustedes definir si estos puertos funcionarán como entrada y salida y bajo qué condiciones ocurrirán. En este caso, aquí está el grupo de registros para manejar los puertos. Cabe hacer mención que en el 8051 nosotros manejábamos un solo registro para la configuración del puerto. La configuración del puerto como salida prácticamente era automática. En cuanto enviábamos un dato, se configuraba como salida. Obviamente en el entendido que al momento de encender el micro, el puerto está automáticamente configurado como entrada, como suele suceder con la mayoría de los puertos de configuración de entrada-salida de la gran mayoría de los microcontroladores. En este caso contamos con 3 registros y mencionábamos en el 8051 tenemos 1, en el PIC tenemos 2 y bueno, aquí vamos a encontrar 3 registros para manejar el puerto. En el caso del conocido como port B, que es el primero que estamos viendo aquí, por supuesto hace referencia al puerto B, pero el término port en las etiquetas de este registro determinará que es el que contiene los datos del puerto y básicamente son los datos que entran o salen del propio puerto, ¿sí? Y obviamente aquí es donde nosotros mantendremos los datos que van de salida del interior del micro hacia el exterior, ¿verdad? Y el registro etiquetado como DDR, que prácticamente es el registro de dirección de datos, es el registro que nos permite configurar como entrada o salida. Noten que el registro aparece en ceros en su valor inicial cuando viene el reset. Por lo tanto, son ceros los que permiten que el puerto esté configurado como entrada.
El estado contrario, es decir, unos, provocará que el puerto quede funcionando como salida. Y tenemos un registro más, que en este caso es el PIN B. El PIN B va a estar registrando los cambios directamente en las terminales del microcontrolador, hablando del puerto. Y aquí vamos a encontrar el dato que tenemos en esas terminales y podemos leer la información prácticamente de este registro. Entonces, en resumen, tendremos port para indicar datos que van a salir del microcontrolador hacia el exterior. DDR, que nos maneja la configuración del puerto, considerando que con ceros el puerto está configurado como entrada y con unos el puerto como salida. Y finalmente el registro PIN, que en este caso permite leer directamente las terminales del puerto y en este caso sería nuestro registro de entrada de datos. Obviamente esta configuración o los nombres y las leyendas que se manejan son idénticas para el resto de los puertos por DDR y PIN. Y por supuesto, la otra parte que nos interesa conocer, como lo hemos hecho con otros dispositivos, pues es la parte del set de instrucciones para conocer cuáles son las capacidades que maneja este microcontrolador. Y bueno, aquí tenemos el set de instrucciones, que es un poquito más grande que el PIC en cuestión de instrucciones y bueno, un poquito menor que el 8051. Sin embargo, recordemos que esta es una arquitectura Harvard, una arquitectura también en cuestión de instrucciones conocida como RISC. Y bueno, comenzamos con la descripción de las instrucciones. En la columna de la izquierda, donde aparece el término de mnemónicos, en este caso está separada la instrucción en los mnemónicos y los operandos, lo que nos permite rápidamente pues enterarnos cuáles son las operaciones en general que se pueden realizar y con qué operandos puedo llevarlas a cabo. Viene una breve descripción. La siguiente columna maneja la operación que se realiza con esta instrucción y cuáles serían las banderas que pueden verse afectadas al ejecutar dicha instrucción. También nos muestra la última columna cuántos ciclos de reloj requieren para su ejecución. Entonces tenemos toda la información aquí a la mano de cada una de las instrucciones. Comencemos con la primera. En este caso estamos hablando del bloque lógico, el bloque de instrucciones aritméticas y lógicas. Y la primera instrucción sería sumar. En este caso manejamos dos registros, uno conocido como RD, viene una coma y luego RR. Aquí estaríamos hablando del registro fuente y el registro destino, tomando en consideración que RD sería el registro donde se queda el resultado de la operación realizada. Como podemos ver en la operación, se suma el registro RR más RD y el resultado se almacena en RD. Tengan en consideración que en este caso, cuando hablamos de R, nos referimos a los registros de trabajo, a los working registers, que en este caso ya los conocimos, son desde R0 hasta R31. Así es de que puedo hacer una operación con dos registros y almacenar el resultado en uno de los dos. La siguiente instrucción es suma con acarreo de dos registros, igual que la anterior, una suma entre dos registros más el bit de acarreo que se encuentra en el registro status, ¿de acuerdo? A continuación, la siguiente instrucción nos muestra lo que sería una suma inmediata. ¿A qué se refiere con esto? Pues voy a sumar una palabra y las palabras en este caso son de 16 bits. Cuando hacemos las operaciones con los otros registros nos referimos a bytes, ya que el tamaño de cada uno de registros es de 8 bits. Y bueno, aquí se señala la palabra como RDL, RDH, quiere decir que estamos hablando de dos registros, parte baja, parte alta, para poder soportar una suma con una longitud de 16 bits. Por supuesto, K es una constante
también de 16 bits máximo. Y luego viene la resta de una constante, la resta con acarreo, la resta con acarreo y una constante, y la resta de un valor de una constante, ¿sí? Básicamente estas son las operaciones aritméticas básicas. Tenemos a continuación algunas de las operaciones lógicas. Encontramos la AND, creo que no tiene mayor problema esta instrucción. Luego la operación AND con una constante, la operación OR con una constante, ¿sí? La operación, por supuesto, OR de manera ordinaria. Viene la OR exclusiva, una instrucción para hacer complemento a 1, o instrucción COM, que en este caso es el equivalente a la NOT. Y luego tenemos la posibilidad de hacer un complemento a 2, que esto nos permitiría manejar números negativos bajo el formato específico de complemento a 2 para poder hacer restas con sumas, como seguramente lo conocieron por ahí en reconfigurables. Y bueno, la siguiente instrucción es una instrucción que permite poner en unos los bits de todo un registro, dependiendo obviamente de la constante que se dé. Y bueno, la contrainstrucción que en este caso pondría en ceros el registro en particular que se especifique por aquí en los operandos. Luego tenemos la instrucción incrementar, la instrucción decrementar, que ya las hemos visto en otros microcontroladores. La instrucción test, que en este caso evalúa si el valor del registro es 0 o diferente de 0. La instrucción clear, que pondría en 0 el valor de un registro. La instrucción ser, que pondría en 1 el valor de todo el registro, es decir, todos los bits a unos. Y nuevamente nos encontramos con un grupo de instrucciones aritméticas. En este caso hablamos de la multiplicación, mul. Se multiplican dos registros de 8 bits. Como pueden observar, independientemente de los registros que ustedes seleccionen para hacer la multiplicación, el resultado se almacena en R0 y en R1, considerando a R0 como el byte menos significativo y a R1 como el byte más significativo de la multiplicación. Obviamente estamos hablando de una multiplicación sin signo. Luego vendría la operación de multiplicación con signo, alojando el resultado en los mismos registros. Por supuesto, cuando estamos hablando de signo, el bit de signo siempre será el más significativo del byte que estén ustedes refiriendo. Tienen la posibilidad de manejar una multiplicación donde hay uno de los datos con signo y el otro sin signo. Y bueno, esto produce también un resultado que por supuesto será con signo, ¿verdad? Luego tenemos multiplicaciones decimales, que en este caso se manejan de una manera especial con estos registros. También se pueden hacer sin signo, con signo, o con signo y sin signo. Es parte pues de las combinaciones que vimos ya previamente. Son algunas de las operaciones posibles con la LU. Pasaríamos a continuación con las instrucciones de saltos. En este caso vamos a encontrar RJMP, que es un salto relativo. Este salto lo realiza a la dirección especificada con la constante, en este caso una K minúscula que vemos en los operandos. Tenemos el IJMP, que es un salto indirecto. La dirección la tiene el registro Z, que está señalado justo en la descripción. Luego tenemos RCAL, que se establece la dirección destino con la constante K minúscula. Y CAL, que sería un llamado indirecto. En este caso depende de dónde esté apuntando Z. Recuerden que Z es un par de registros de los working registers, en este caso el registro 30 y 31.
Y luego tenemos la instrucción ret, que permite retornar de una función a la que previamente ya se llamó, es decir, hay un cal y un ret. Y tenemos la instrucción reti, que en este caso retorna de una interrupción cuando ésta se presenta. Tenemos otra instrucción que sería cpse, que compara y brinca, si es igual. En este caso, nuevamente haremos el distingo entre los skip y los jump. Los jump son de saltos de longitud y el skip es un pequeño brinquito. En este caso, brincamos la instrucción que le sigue. A continuación, como podrán observar, en este caso se hace una comparación. Dice, pues, ¿qué se va a comparar? Se compara RD contra RR o viceversa, y en este caso nos produce un cambio en las banderas, y dependiendo de lo que nosotros tomemos en consideración en las banderas es lo que sucederá. Esta operación solamente compara y provoca cambios en las banderas, no hay nada más ahí que hacer. Luego viene la comparación con acarreo, donde se involucra también el manejo del acarreo a manera de resta o de comparación, y obviamente esto provoca también un movimiento en las banderas. Se puede comparar un registro contra una constante, igual afecta a las banderas y de ello dependen nuestras decisiones. A continuación, encontramos una instrucción marcada como SBRC. Estamos hablando de una instrucción que lo que hace es brincar si el bit especificado, y podemos ver en el operando que aparece una B, está en 0. Quiere decir que yo especificaría la posición del bit dentro del registro que me interesa que esta instrucción evalúe. Si este bit está en ceros, entonces se brinca la instrucción siguiente, ¿de acuerdo? La siguiente instrucción lo que hace es brincar si el bit se encuentra en 1. Por supuesto, se especifica el bit y el registro. Siguiente instrucción, brincar si el bit en el registro IO es 0. Y tengamos en cuenta que estos registros IO no solo se refieren a los puertos, sino también a los registros, como ya lo mencionábamos previamente, que configuran, por ejemplo, la ADC, los timers, etc. Para que no nos quedemos solo con la idea de que se tratan de los puertos. Todos los registros de funciones especiales entran dentro del catálogo de registros IO para el caso de los AVRs. Y bueno, para poder distinguir estos registros de los working registers, aquí se les etiqueta con la letra P. Y bueno, como estamos hablando de un bit, se especifica también el bit o la posición del bit del registro que se desea evaluar. Las siguientes instrucciones tienen que ver con saltos. Todos estos saltos son condicionales, dependen del estado de alguna de las banderas que se encuentran en el registro status. Entonces, por ejemplo, dice aquí en particular, salta si la bandera del status es 1. Entonces hay que especificar, por supuesto, cuál bandera y a dónde tendría que saltar, con la K, por supuesto, dando la dirección. Entonces, S sería alguna de las banderas del registro status y K, la dirección a donde quiero realizar el salto. La siguiente instrucción saltaría si la bandera vale 0. La instrucción BREQ o break sería salta si es igual. Si se fijan, no hay nada antes o nada previo, pero podemos ver en la descripción de la instrucción que para saber si fue igual, entonces la bandera Z está en 1. Quiere decir que para entonces ya hice yo una comparación entre los valores de probablemente dos registros. Lo que se hace en la comparación, como pueden ver también en la descripción, es una resta. Si el resultado de esta resta nos da 0, por supuesto que son iguales los dos valores. Y entonces es cuando se realizaría este salto. ¿Sí? Por sí sola, la instrucción lo único que hace es verificar si Z es 1. Y si es 1, entonces saltaría. Si fuera 0, entonces no saltaría. Sin embargo, viene otra instrucción abajo que es BRNE,
que en este caso si no es igual salta y nosotros le especificamos hacia dónde. Y bueno, pueden ver una serie de saltos de este tipo utilizando las diferentes banderas que están en el status. Pasamos al siguiente grupo de instrucciones. Hay dos en la parte de arriba que pertenecen al grupo anterior. En este caso son instrucciones que permiten hacer saltos si están habilitadas o deshabilitadas las interrupciones. Y bueno, continuaríamos con el bloque de instrucciones de transferencia de datos. Y aquí encontramos el move, que ya habíamos visto por allá en Intel. Bueno, aquí lo vamos a volver a encontrar. Nuevamente el operando que está del lado derecho transfiere la información hacia el registro que está en el lado izquierdo. Es decir, tenemos la misma configuración fuente-destino también aquí en el AVR. Tenemos otra instrucción que sería moveW. En este caso yo podría escribir una palabra completa en alguno de los registros, como se especifica aquí, es decir, un DRR a RD, considerando que tengo parte baja y parte alta. Hay una instrucción que es LDI, en este caso se hace una carga inmediata. Se refiere esto a que colocaremos una constante en alguno de los registros. Obviamente K es la constante. Se hace una carga indirecta. La carga indirecta tiene que ver con el puntero o el registro X, que ya mencionamos previamente. Viene otra instrucción que sería LDRD, X más. En este caso estamos hablando de una carga indirecta, es decir, voy a tomar el dato a donde esté apuntando X y lo voy a colocar en RD. ¿Qué significa el más? Que después de haber dejado el dato en RD, el puntero X se autoincrementa en 1, por supuesto. Y bueno, esto facilita el estar recogiendo datos de una manera muy dinámica, sin tener que estar utilizando 3 o 4 instrucciones para lograr esta funcionalidad. ¿De acuerdo? Por supuesto, debemos de entender que el dato de dónde proviene. Bueno, el dato proviene de la memoria RAM. Así es de que cuando hablamos de cargar utilizando punteros, la referencia siempre será a memoria RAM. Y pueden observar que en este caso se involucra X, se involucra Y y se involucra Z. Es decir, aquí manejamos los 3 punteros. Por supuesto, la siguiente instrucción en donde estábamos sería aquella en donde se puede hacer un predecremento en el puntero X. Y aquí es muy importante entender dónde están ubicados los signos. Pueden observar que el signo menos está antes de X, eso es un pre. Y obviamente el signo menos nos indica una resta, es un decremento. En el caso del post es después de la X y significa un incremento. Aquí cabe hacer mención y la aclaración del manejo de estos símbolos, porque en otros microcontroladores más complejos se pueden manejar post decrementos o se pueden manejar pre incrementos. Todo depende de cómo se quiera manejar la información, ¿sí? Y bueno, esa es la notación, digamos, más común. Por supuesto, se pueden cargar directamente de memoria, solamente especificando la dirección, en este caso a través de K. Y la instrucción LDS, por supuesto, que sería la final de este grupo. Y bueno, existe la contrainstrucción, que en este caso se conoce como store, ST. Esta instrucción nos va a permitir alojar en memoria RAM el contenido de alguno de los registros y lo haremos a través de los punteros X, Y y Z de manera muy similar a como se hacen las operaciones de carga. Entonces, carga nos permite extraer información de la RAM hacia alguno de los registros valiéndose de los punteros, y en el caso de store, al revés. Guardamos información de los registros valiéndose de los punteros hacia la memoria RAM. Terminando este grupo, encontraríamos las instrucciones LPM que permiten cargar de la memoria de programa alguna información.
Es decir, puedo alojar datos en la memoria flash, como si se tratara de una tabla o una base de datos. Esto lo manejaría a través del puntero Z, y el puntero Z, por supuesto, apunta a una posición de la memoria flash a partir de la cual yo puedo extraer los datos. Y es de ahí de donde podría estar recuperándolos. En este caso hay modalidades. Está la simple instrucción LPM, está la instrucción LPM RD,Z, que la diferencia con la anterior es dónde se queda el dato. En la instrucción anterior el resultado se queda en R0, en la instrucción siguiente el resultado en RD, es decir, donde ustedes definen que quieren el resultado o el dato. Y LPM RD,Z+, en este caso estaría recuperando, por supuesto, la información de donde está apuntando Z en la memoria flash, y una vez que ya deje el dato en RD, el puntero se autoincrementa. Y bueno, ya mencionamos que esto permitiría ir recuperando datos de una manera mucho más ágil. Tenemos también la instrucción SPM, que haría el alojamiento o el almacenamiento de algún dato directamente a donde está apuntando el registro Z. Esto es en sentido contrario, por supuesto. Es decir, podemos alojar un dato directamente en la memoria del programa, lo cual pues resulta muy interesante también, pero muy peligroso en algunos casos, porque si no tenemos un control del puntero, podríamos incluso sobreescribir las instrucciones que nosotros mismos compilamos, ¿verdad? Viene otra instrucción más que es in, en este caso se llama la instrucción import. Lo que realiza esta instrucción es toma el dato de alguno de los registros de funciones especiales y lo deposita en un registro de trabajo, en los working. Como la instrucción out, en este caso recupera la información de uno de los registros de trabajo, es decir, de los registros desde R0 hasta R31, y deposita el dato en los registros de funciones especiales, entre ellos, por supuesto, los puertos. La instrucción push lo que hace es empujar un dato de algún registro al stack con la intención de almacenarlo y que no se pierda. Y luego tenemos la instrucción pop, que en este caso hace lo contrario, extraería del stack el dato hacia uno de los registros de trabajo. Debo mencionar que estas funciones push y pop son muy utilizadas cuando se manejan interrupciones, que nos permite almacenar principalmente el estado de las banderas antes de atender la interrupción, ya que el ingresar algunas interrupciones, de acuerdo a los algoritmos que nosotros mismos realizamos, podría también afectar las banderas. Por supuesto, en la atención de la interrupción, esto ocurrirá muy rápido y nos gustaría que las banderas estuvieran como originalmente se encontraban antes de ingresar a la interrupción. Y es ahí donde utilizamos push y pop. Por supuesto, estas instrucciones se vuelven muy importantes cuando se empieza a trabajar con schedulers o sistemas operativos para sistemas embebidos. Así es de que este micro es buen candidato para ese tipo de condiciones. Seguidas de estas instrucciones encontraremos las manipulan o manejan bits, y aquí encontraremos la instrucción SBI, que se encarga de colocar en 1 el bit de un registro IO, es decir, especifico el registro y especifico la posición del bit que me interesa manipular. Y por supuesto, esto provocará que ponga en 1 el bit que me interesa. La siguiente instrucción sería CBI, que nos permite limpiar el bit en alguno de estos registros IO. La siguiente instrucción es LSL, que nos permite hacer un desplazamiento lógico a la izquierda del registro que nosotros especifiquemos. La instrucción que lo hace en sentido contrario, LSR, es decir, hacia la derecha. Y también tenemos la rotación, por supuesto, a la izquierda y a la derecha.
Tomemos en consideración lo siguiente. En el caso de los desplazamientos, se desplaza la información de los registros desde el bit 0 hasta el bit 7, en el caso que sea a la izquierda, y el desplazamiento a la derecha sería del bit 7 hacia el bit 0, y en el caso de la rotación se involucra el acarreo, es decir, tenemos 9 bits en juego para hacer la rotación. Considerando que si es a la izquierda, el bit 7 pasaría al acarreo y el acarreo reingresaría al bit 0 del registro. En el caso de la rotación a la derecha, pues es el bit 0 el que entra al acarreo y el acarreo retornaría la información al bit 7 del registro. También tenemos la posibilidad de hacer desplazamientos aritméticos, cuya diferencia entre los desplazamientos lógicos es el manejo del signo. Regularmente cuando manejamos operaciones aritméticas que involucran el manejo del signo, como ya lo había mencionado previamente, el signo lo tenemos en el bit más significativo. Y cuando se hacen estos desplazamientos, el signo no cambia de posición, es decir, el bit 7 no se mueve. Se mueven solamente del bit 6 al bit 0, para este caso en particular. Tenemos la instrucción swap, que ya sabemos que hace un intercambio de niveles, el nivel bajo por el nivel alto dentro de un registro. Una instrucción que nos permite poner en 1 la bandera indicada a través del operando S. Esta es la instrucción bset. Luego tengo la instrucción bclear, que sería lo opuesto, pone en 0 la bandera que me interesa. Tendríamos bst, que nos permitiría almacenar un bit de algún registro dentro de la bandera T del status. Y tengo la instrucción BLD, que hace lo opuesto. La bandera almacenada en el registro T se puede llevar a alguno de los registros que a mí me interesen. Por supuesto, en alguna posición específica determinada por el bit, especificado por supuesto en el operando. Tenemos la instrucción sec, que coloca en 1 el carry, la instrucción clc, que limpia el acarreo, la instrucción sen, que pone en 1 la bandera de negativo, la instrucción cln, que pone la bandera de negativo en 0, y bueno, así sucesivamente. Podemos observar estas instrucciones que se encargan de poner en 1 y poner en 0 cada uno de los bits del registro status. Y finalmente vamos a encontrar lo que sería la instrucción cleart, que pone por supuesto en 0 este bit del registro status, y la instrucción SEH y la instrucción CLH, que alteran el estado de la bandera de acarreo para ponerlo en 1 o para ponerlo en 0, según corresponda con los mnemónicos. Y bueno, finalmente instrucciones de control que tienen que ver con la no operación, el famoso NOP. Tenemos la instrucción sleep, lo que llevaría el micro al modo de standby. Y por supuesto una instrucción que reiniciaría el tiempo o la base de tiempo del watchdog timer, que se encarga de vigilar prácticamente el microcontrolador.